La mayoría de las personas que dicen que son antigobierno quieren un gobierno que le brinde educación, salud, calles, transporte público, agua, seguridad ciudadana, seguridad soberana. Quieren todo eso. Pero los que están a cargo de hacerlo, lo están haciendo tan mal, se están robando una parte y el ciudadano confunde estar en contra del gobierno y estar en contra de quienes están en el gobierno. Entonces no es que tú eres antigobierno, tú eres antipolíticos que gobiernan. Ok, excelente. Ese debería de ser el intro del episodio, Isa. Esa parte, ¿verdad? El episodio va a empezar así. Y después entonces va a correr el intro que yo voy a hacer ahora. Y después arrancamos el episodio. Vamos a ver qué pasa. Está heavy la explicación, está demasiado heavy. O sea, claro. Tú me tienes ese argumento y yo quiero ver el video, ¿qué es lo que tú vas a decir? Sí. ¿Tú sabes que es algo que deberíamos de comenzar a incluir? Las direcciones que le damos a Isa. O sea, yo creo que el intro debería ser desde lo que dice Oscar Iván hasta que tú terminas de dar la dirección a Isa y ahí entonces corre el intro. Isa, eso es lo que tú vas a hacer. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Gracias por la invitación una vez más a Números Verdes. Mi quinta vez con ustedes. Yo dejé de contar ya. Quinta vez con ustedes, creo. Nada, en esta ocasión, por sugerencia de Gladeline, estamos con ustedes tocando un tópico que es extremadamente relevante para todos y quizás un tópico que mucha gente no domina porque no entiende bien cuál es el rol, cuál debe ser, porque una cosa es cuál debe ser el rol del gobierno en la actividad económica y cuál efectivamente es. Y luego más adelante vamos a discutir un poquito porque hay quien confunde estas dos cosas. Lo que dicta el conocimiento general de cuál debe ser el rol del gobierno en la economía y en la práctica mucha gente está en contra de cómo el gobierno se desempeña frente al mercado y a la economía. Esas son cosas diferentes y hay quien las confunde. Entonces, hago un disclaimer empezando. Como siempre, creo que los 4 previos episodios donde estuve con ustedes, hablo de la perspectiva académica. Bien, mis posturas no son ni ideológicas y en este caso muy puntual, tengo aquí anotado que el disclaimer incluye también que yo soy una persona absolutamente pro mercado y pro propiedad privada. Porque hay que poder entender que como yo vengo aquí al episodio a decir que el gobierno debe y tiene y hace, entenderían que yo estoy en contra del libre mercado y de la actividad económica libre. Bien, entonces ese disclaimer es importante. Y nada, si quieren arrancamos, no sé por dónde quieren arrancar, si quieren preguntar, si yo arranco, como ya, gusten. A partir de aquí yo tengo 2 preguntas. Adelante. Entonces, la primera sería, o una petición, y es que delimitemos aquí cuál sería la diferencia entre el gobierno y el Estado. Porque usualmente la gente expresa esta inquietud como cuál debería de ser el rol del Estado, no del gobierno. Sí. Entonces, aquí sí me gustaría que detalláramos cuál es la diferencia. Y lo otro es, si cuando decimos que tú eres pro mercado, estamos hablando de un total extremo o si estamos hablando de algo cerca del centro, como para que la gente también, antes de iniciar el episodio, tal vez pueda ver cómo tal vez su percepción cambia, pero puede identificarse más o menos cuáles son los extremos y cómo se ve el centro. Excelente. Sí, mira, primero que todo, Estado y gobierno. Tienden a confundirse, mucha gente lo utiliza indistintamente, pero hay una diferencia marcada. El Estado somos todos, es el territorio que ocupamos, somos los individuos que ocupamos este territorio y somos el conjunto de instituciones que pueden ser abstractas, que rigen el orden en que vivimos. Ese es el Estado. República Dominicana es un Estado. Y luego el gobierno son quienes designamos para que administren el Estado. Entonces en el gobierno tenemos 3 poderes, un legislativo, un judicial y un ejecutivo, que dependiendo de la naturaleza del Estado, hay diferentes maneras de elegirlos. En la mayoría de los países, vía democracia, una democracia representativa, donde votamos por un representante que es quien va a administrar la cosa pública, como le llaman. Entonces el Estado somos todos, es el qué, y el gobierno es el quienes administran ese Estado. En nuestro caso tenemos un presidente de la República, un poder legislativo, un poder judicial, que se encargan de administrar cómo funciona ese Estado. Y luego a tu segunda pregunta, mira, aquí creo que lo ideal es tratar de ver el mundo siempre que se pueda como un espectro. El ser humano tiende, para simplificar, a polarizar las cosas. Y por ejemplo, cuando yo menciono que soy pro mercado, hay quien puede entender automáticamente que yo soy anti-gobierno. O si tú eres pro participación del gobierno en el mercado, tú eres anti-mercado. Y eso no, o sea, en pocos escenarios, esa bipolaridad, esa
ese carácter binario de las cosas no aplica. Entonces, tú puedes ser pro mercado, tú entiendes que el mercado es la mejor forma en que la actividad económica se organiza, vía oferta y demanda y el mecanismo de precios, con una participación del Estado en algunos escenarios puntuales. Cuando digo que soy pro mercado es porque yo entiendo que eminentemente, principalmente, la actividad económica funciona bien vía oferta y demanda, vía el mecanismo de precios, vía la empresa privada y el consumo privado, y que luego el Estado tiene algunos roles específicos porque esa actividad económica totalmente libre es perfectible. Tiene algunos defectos que el gobierno en algunas ocasiones puede intervenir y mejorar. Perfecto. Y me imagino que eso es lo que vamos a ver hoy. Es lo que veremos hoy. ¿Cuáles son esas instancias específicas donde hay cierto consenso? Y hay, yo tengo anotado aquí mínimo 6 instancias donde el gobierno puede participar en la actividad económica y mejorar el desempeño. Y en cada una de ellas hay un mayor o menor nivel de discrepancia en qué tan de acuerdo estamos. O sea, hay puntos de esto donde hay un consenso casi general, lo vamos a ver ahora, y hay otro punto donde hay quien dice, no, para nada, el gobierno no debería hacer eso. Bien. Ok, sí. Entonces, perfecto. ¿cuál tú entiendes que es el principal rol del Estado o del gobierno que la gente no conoce? ¿O sí, no tiene muy claro? Sí, creo que la gente lo conoce, pero lo pasa por alto. Y creo que el gobierno tiene un rol fundamental en dictar las reglas de juego. Y eso es algo tan obvio que muchas veces se nos pasa por alto. Pero si usted lo piensa, si quienes escuchan Números Verdes lo piensan, el orden que nos rige como sociedad, y no solamente para la actividad económica, para la actividad en general del Estado, cómo funciona el Estado, las reglas de juego, de convivencia, de cómo vivimos, de cómo interactuamos, las dicta el gobierno. O sea, no tenemos libertad absoluta para hacer lo que queramos. Si no fuera el viejo oeste, la selva, la ley del más fuerte. Entonces, el gobierno tiene un rol fundamental que arranca desde la Constitución, pasando por las leyes, y luego tan reglamento, decreto y demás, de dictar el orden de cómo vamos a interactuar en la sociedad. Y eso toca la actividad económica, pero toca todo. O sea, no sé, manejar sin cinturón de seguridad es una decisión que hay quien entiende que debe ser mía como individuo. Ahí está el tema de la libertad frente a la sociedad. Y el gobierno que dicta que es obligatorio ponerse el cinturón de seguridad. Eso es una regla de juego que todos nos pusimos de acuerdo, que es lo mejor para todos, porque hay una externalidad negativa de la que vamos a hablar más adelante. Claro, sí, porque yo quiero entender un poquito por qué el Estado me impone eso. Sí, porque el gobierno hay razones. Hay razones por las que es una de las 6 razones. Claro, ¿tiene algo que ver con que yo soy mano de obra? Tiene algo que ver, pero no es la principal razón. La principal razón es que andar sin cinturón de seguridad podría generar una externalidad negativa que vamos a definir más adelante. Externalidades. Ok, perfecto. Bien, entonces regla de juego. Y quizás en las economías de mercado hay casi que un consenso, salvo excepciones muy, muy extremas. La regla de juego probablemente más importante para el mercado, para la economía, es el de la propiedad privada. Que el gobierno garantice que tu propiedad, bueno, primero que cree los mecanismos para tú garantizar que tú puedes demostrar que tu propiedad es tuya, que es privada. Y luego que se respete tu propiedad privada. Claro. Esa es una regla de juego que mucha gente pasa por alto. Pero, por ejemplo, si yo compro un apartamento y no hay un marco legal que garantice, que es un título que dice que ese apartamento es mío, que yo tengo derecho a entrar y salir de ese apartamento cuando yo quiera, y que Gladys no tiene derecho a entrar y salir de mi apartamento, imagínense cómo sería la actividad económica. Sería la ley del más fuerte. Si yo pongo un negocio, pongo un salón de belleza y brindo el servicio que brindo de secar el pelo y lavar el pelo a la gente, si tú llegas y te seca el pelo y te lava el pelo y no me pagas, hay un orden legal que me permite, o sea, el gobierno me respalda para yo garantizar que puedo obtener los beneficios de mi actividad económica. Claro. Entonces, esos son roles del gobierno que muchas veces no están tan claras, pero que son fundamentales. Y esa es la principal, y creo que no hay, salvo los extremos, como mencionaste, quienes son socialistas, comunistas, que entienden que el gobierno debe tener una mayor presencia, hay casi que un consenso al respecto de que el gobierno debe dictar las reglas de juego y dentro de ellas da la propiedad privada. La seguridad jurídica es importantísima. Esa es una regla de juego que dicta el gobierno. Eso es la garantía de que los contratos se cumplen, y si no hay un organismo gubernamental, estatal, se llama el sistema judicial,
que vela porque los contratos se honren. Hay Claro. una seguridad jurídica. Si no existiera seguridad jurídica, la inversión privada estaría bastante limitada porque no hay garantía de que donde yo invierto, la otra parte va a cumplir con su compromiso. Vamos a Claro. dar su compromiso. Y se parece mucho a lo que pasa ahora mismo en Venezuela. O sea, lo Sí, que ha pasado en efectivamente. Venezuela durante Sí, los sí. últimos años. Y por eso, tanto la inversión privada está en el suelo, como la inversión internacional, ni se diga. Ahora vamos a ver qué pasa con Sí, los en nuevos estos días cambios. vi un video de Chávez cuando estaba recién asumiendo, él dio un golpe de Estado, que iba por las calles expropiando y con el alcalde de Caracas Exacto. diciendo, ¿qué hay ahí? Ahí hay una joyería, bueno, expropielo, que eso es del gobierno. ¿Y qué hay aquí? Aquí hay una tienda de zapatos. No, expropielo, que eso es un edificio cultural histórico, eso es nuestro. Y eso obviamente manda una pésima señal, esa es la peor señal que usted puede mandar al inversionista privado para la actividad económica. Entonces el principal rol del gobierno, principal no, pero el fundamental para que la actividad económica funcione es propiedad privada y seguridad jurídica. Ok. Y eso es un rol del gobierno. No sé cómo quienes abogan por la abolición del gobierno, porque hay quienes entienden en el otro extremo de que el mercado funciona perfectamente por sí mismo. Bueno, no sé, he leído de las alternativas, pero lo que o no funcionan o se acercan mucho a la creación de un Estado. ¿Cómo se organizaría la actividad económica sin un gobierno que garantice estas cosas? Porque ¿cómo tú lo harías? Si no hay un ente al que le brindamos la potestad vía la democracia, Y que sea imparcial. sí, ¿Qué pasa? que sea imparcial hasta donde se puede. Ujú. Bien. Tú le brindas la potestad de que sea el que dé fe de que la propiedad privada existe y que se respeta y que hay seguridad jurídica. Si no es así, ¿cómo garantizamos que Gladys y yo hacemos un negocio y ella va a honrar su compromiso? Claro. Si no hay un tribunal a donde yo llevarla en caso de que ella no lo cumpla. No hay forma. Y una alternativa que proponen los libertarios, que son quienes están más a favor de un Estado pequeño, es que eso debe ser una cosa privada y que busquemos un juez privado que esté revestido de cierta imparcialidad, pero eso se acerca muchísimo a la creación de un Estado. Pues si tú vas con un juez, vamos a tener un juez donde todos estemos de acuerdo, ¿no? No un juez para mí, para Gladys. Claro. Entonces, regla de juego número 1. Ok. Seguridad jurídica, propiedad privada. Bien, Perfecto. sí. Es el primero. Seguimos. Sí. Sí. Segundo, competencia y monopolios. Rol del gobierno. Ahí es cuestionable hasta cierto punto, Sí. pero en microeconomía, los estudiantes de economía aprenden que el monopolio es una estructura de mercado que tiende a ser más ineficiente o menos eficiente y subóptima. Brinda resultados que generan una pérdida de bienestar. En inglés se llama debt weight loss. Pero una pérdida de bienestar para la gente, pero para no la sociedad, para el dueño. Para la sociedad. Para la sociedad. Para todos, Claro, ahí, para todos como conjunto. Sí, Manuel, lo que pasa ahí es que los economistas matematizaron este tema, o sea, le utilizaron herramientas matemáticas para explicar cómo funcionan los mercados. Y la estructura del libre mercado de competencia perfecta te lleva a un escenario que es óptimo en el sentido de que el bienestar de los consumidores sumado al bienestar de los ofertantes, las firmas, es el máximo posible en esa estructura. Y aquí no nos vamos a meter en la matemática y en los grafiquitos. Y el monopolio genera un escenario que le genera un mayor bienestar a la firma, Claro. pero en detrimento del bienestar de los consumidores. Y la pérdida de bienestar de los consumidores más que compensa lo que se gana la firma. Por tanto, la sociedad como un todo pierde con los monopolios. Claro. Entonces ahí el gobierno, para evitar esa ineficiencia de los monopolios, debe fomentar la competencia y evitar la creación de monopolios, salvo en los casos que vamos a mencionar más adelante, donde hay bienes públicos, que en esos casos hay cierto consenso de que el gobierno debe brindar el bien público y debe ser un monopolio gubernamental. Porque en teoría el gobierno no tiene una aspiración de lucro. Las empresas que brindan esos servicios públicos básicos no deberían aspirar a lucrarse y por tanto no van a destruir bienestar por intentar exprimir a los consumidores. Claro. Sí. ¿Cómo el gobierno puede ayudar al Estado a que no haya monopolio? La ¿Cuáles son los creación de los mecanismos monopolios tiene su origen principal y fundamentalmente en las barreras a la entrada. Si en un mercado es difícil entrar, tiende a concentrarse el poder monopólico. Entonces el gobierno debe velar porque las barreras a la entrada caigan. Y eso puede ser muy difícil. Aquí tenemos algunas empresas que tienen prácticamente monopolios en nuestra economía dominicana. Y si hay cierto contubernio entre el empresariado y el gobierno, hay una influencia para que el gobierno no
no elimine las barreras a la entrada. Pero, por ejemplo, si tú vendes un producto que tú eres... Hay que definir barreras de entrada. Sorry, acabo de caer en conciencia que estamos aquí. Una barrera de entrada es todo lo que impide que tú accedas a un mercado para beneficiarte de la utilidad que está teniendo el que está ahí. O sea, todo lo que hace que sea difícil para mí formar Competir. parte. Exacto. Todo lo que hace que sea difícil competir. Okay. La teoría económica te dice que si Gladeline tiene un monopolio de algún bien o servicio y ella se está lucrando mucho, está teniendo unos beneficios extraordinarios, jugosos, el incentivo privado, la mano invisible, va a hacer que Manuel y yo querramos ir a insertarnos en el mercado donde está Gladeline para quedarnos con una parte. Y eso va a generar competencia y nos va a llevar a esa eficiencia a la que yo hablé ahorita. Si hay alguna barrera que evita que tú y yo entremos a ese mercado, eso perpetúa el monopolio y el gobierno debería velar porque esas barreras caigan. ¿Cuáles son las posibles barreras de entrada? Gladeline puede tener acceso a un recurso que solo ella tiene acceso. Si en un pueblo Gladeline es la única que tiene acceso al río para cargar el agua, para venderla, nosotros no tenemos forma de competir con Gladeline. Si Gladeline, con los diamantes, hay un ejemplo del libro de texto, los diamantes, hay como 3 o 4 empresas que dominan todas las minas de diamantes. Entonces el mercado internacional de diamantes está monopolizado por esas 3 o 4 firmas porque ellas son las únicas que tienen acceso a las minas. Claro. ¿Sabes que en algún momento, ahora como pensándolo, no me hace tanto sentido, pero tenía entendido que los costos hundidos pueden ser una barrera de entrada, ¿es así? Sí, ahí hay un tema de economías de escala. Si Gladeline está operando, siguiendo con el ejemplo de Gladeline, que es la que tiene el monopolio, nuestro ejemplo. Si Gladeline tiene una economía de escala que le ha permitido... hay 2 cosas. Una es la economía de escala y otra son los costos hundidos. Por un lado, si Gladeline tiene una ventaja frente a nosotros porque el proceso productivo de ella ya la llevó a una escala donde producir genera costos con lo que nosotros no podemos competir. O sea, a mí me sale demasiado barato comprar para vender. Porque tú tienes todos los proveedores, tú tienes la maquinaria. Eso es un tema para nosotros acceder. Y la barrera de entrada está ahí. Y es por mi gran tamaño, me imagino. Por tu tamaño, por economía de escala. Y el otro está en los sectores donde hay que hacer una inversión inicial muy grande. Si Gladeline en los 60 tuvo la visión de invertir en un tipo de negocio y metió un capital grandísimo y ya tiene un tamaño tan grande que para nosotros es inaccesible conseguir ese capital para competir con ella, es riesgoso. Eso es una barrera de entrada. Entonces, por eso decía al principio que es difícil para el gobierno en algunas instancias eliminar barreras de entrada y desmantelar monopolios. Con las tecnológicas, ahora mismo, Europa tiene una batalla continua, constante con las tecnológicas, porque entiende que estas compañías son demasiado grandes y dominan. Con Google hay una batalla continua en Europa. En su momento a Microsoft en Europa le pusieron la multa más grande de la historia, que fueron 3.000 millones de euros, porque Microsoft tenía un monopolio con el tema de Windows y... Microsoft. Sí, Microsoft y Windows. Office, no, era con el reproductor Windows Media Player. Ah, ok. Que te lo estaban poniendo junto y ellos lo vendían aparte. Y bueno, un tema ahí de que el poder monopólico en el sistema operativo, como Microsoft era el sistema operativo dominante en esa época, les permitía a ellos obligarte a comprarle Windows Media Player, aunque tú no lo quisieras. Porque tú tenías que comprar el sistema operativo obligatoriamente y te metían el Windows Media Player que ellos vendían aparte como producto. Entonces la Unión Europea dijo, pero ¿cómo que tú me estás obligando a comprar un producto que el consumidor no quiere simplemente porque él tiene que comprarte el sistema operativo? Y lo multaron con un dineral grandísimo. ¿Y aquí por qué no simplemente se apuesta a que la gente compre otra cosa? En el caso de los monopolios. Sí, en el caso de ese, o sea, imagínate que yo tengo un Apple, un tema Apple, ¿verdad? Y que me estén obligando a yo que tengo que comprar espacio obligado, porque todo el mundo todos los meses tiene que comprar espacio obligado. Yo no puedo simplemente, o sea, bueno, pero comprar otra cosa. La definición misma de monopolio es que no hay otra cosa. Ya, claro, pero entonces en ese caso no es un monopolio porque había otra cosa. Con Windows, en los 90. Ya, eran ok. ellos solo. Para ese tiempo solo eran ellos, ok. Sí, tenían 90 y pico % del mercado. Ya. Entonces su sistema operativo corría en PC. Toda la PC usaban Windows. No había más sistema operativo. Claro. Estaba difícil. Sí. Entonces, monopolio y competencia. El gobierno debe fomentar la competencia. Es difícil. Nuestro país tiene un organismo que se llama Procompetencia, que en teoría debería velar porque la competencia funcione y que los monopolios no surjan o desmantelar los monopolios. Ese es un rol del gobierno. Tercer rol, y este es el más picante, bienes y servicios públicos. Sí. Y aquí hay una amplia gama de bienes y servicios. Muchos de ellos la gente no lo ve como un servicio público, un bien público. Yo en general estoy
en contra de que el gobierno produzca bienes de consumo, bienes, cosas para consumir. Muy poca cosa se me ocurre que el gobierno debería producir. Pero servicio público hay mucho. Bien. Miren, dos servicios que la gente no nota, lo ve, pero no lo piensa, que seguridad ciudadana y seguridad soberana. Quien te protege en la calle de nosotros mismos, la Policía Nacional, la Policía Municipal, es un servicio público. Ujú. Y la seguridad soberana, los guardias, la Fuerza Aérea y demás, que nos protege de enemigos externos, es un servicio público. Entonces, ahí la gente como que no lo Sí, nota. parece como por default. Como que eso es pero parte del gobierno. Eso es un rol del gobierno. Pero es un servicio público. Es un claro. servicio que el gobierno te está brindando de, mal que bien, protegernos de nosotros mismos y de agentes foráneos. Claro. Sí, la seguridad ciudadana y soberana. Y luego, aquí hay una discusión enardecida entre los economistas de si el gobierno, y yo ahí me inclino más por el sí, si el gobierno debe proveer el servicio de educación, salud y vivienda para todos los ciudadanos. Hay quien está en contra. Vivienda. Sí. Hay razones para justificar que la provisión de vivienda para todos los ciudadanos del Estado es un rol del gobierno. No regalársela, pero crear los mecanismos para que la gente tenga acceso a vivienda. Ah, ok. Sí, Tú sabes ok. que ahí Y en algunos entonces... casos regalarla, claro. Ahí surge un tema que honestamente me gustaría estar un poco más letrada con relación a eso, pero el tema de los derechos humanos. Ujú. Se supone que hay cosas que el Estado debe de garantizarnos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? ¿Están dentro de estas funciones que entendemos que el gobierno tiene o son distintas? Sí, vamos a ver, mira, la educación y la salud, la vivienda quizá no tanto, pero educación y salud, aparte del mandato moral de derecho humano, de que cada quien tiene derecho a una educación y a estar en salud, hay un argumento económico para fomentar la educación y la salud en toda la población, y es el tema de la externalidad positiva. ¿Qué es una externalidad en economía? Es un resultado no esperado o deseado de una actividad. Si yo hago algo y ese algo que yo hago deriva en el beneficio o perjuicio de terceros sin yo buscarlo, ese beneficio o perjuicio que yo lo estoy provocando a otro se llama externalidad positiva o negativa. El ejemplo del libro de texto más bello es si yo siembro flores y tú crías abejas al lado, ambos estamos generando una externalidad positiva para ambos. Porque mis abejas polinizan tus flores sin yo quererlo. Mi objetivo no es que mis abejas polinicen tus flores. Mi objetivo es producir miel. Mis abejas polinizan tus flores y tus flores le brindan polen a mis abejas para crear la miel. Ahí hay una externalidad positiva mutua en ambas direcciones. El gobierno debería fomentar las externalidades positivas. O sea, fomentar las actividades que generan externalidades positivas. Claro, fomentar o brindarle beneficio impositivo, lo que tú quieras. A las actividades que generan cosas positivas que no se estaban tomando en consideración. Exactamente. Y de igual forma, un rol que los economistas están de acuerdo es que el gobierno debería penalizar o limitar las actividades que generan externalidades negativas, como ponerse el cinturón de seguridad, como manejar borracho, como manejar un motor sin casco. Claro, pero... Eso genera una externalidad negativa. El cinturón quizás no, porque te afecta a ti mismo. Y el casco, exacto. Sí, pero el argumento más largo es que si tú te accidentas sin cinturón, tú vas a terminar utilizando los servicios de salud pública y perjudicando a terceros por no usar un cinturón, que es un disparate ponértelo. Claro. Andar sin casco genera que tú termines interno en un hospital que pagamos todos. Entendido. Si tú te pones, es una externalidad negativa. Claro. Fumar, tiene un costo adicional. La externalidad negativa más grande es la contaminación ambiental. Una fábrica no quiere tirar desechos al río, no es su objetivo. Pero si tú la dejas, lo va a tirar en el río. Entonces el gobierno debe regular que cuidar el medio ambiente es un rol fundamental del gobierno porque el medio ambiente es de todos y hay externalidades positivas y negativas de tener un medio ambiente sano o dañado. Ahí yo voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Muy mío, que de una vez lo conecté con lo que yo tanto digo de que sí deberían obligar a la gente a ahorrar, porque que si tú no ahorras lo voy a terminar pagando yo. Sí, esa discusión de las pensiones. Es que lo voy a terminar pagando yo con impuestos, porque no te vamos a dejar morir, ¿tú me entiendes? Claro. Ok. Sí, entonces con la educación pasa lo mismo. Está comprobado que todos queremos vivir en una sociedad donde todos estemos educados. Eso es una externalidad positiva. Exacto. O sea, yo educándome, nosotros tres educándonos, estaremos bien, no hay duda. Pero yo creo que estaríamos mejor si nosotros tres estamos educados y todo con el que nos encontramos en la calle está educado. No solamente por el tema de civismo, ¿verdad? Sino por el tema de productividad. Hay un spillover, hay un derrame de la educación universal para el país como un todo. O sea, que cada individuo esté educado. Y si tú le dejas eso al mercado, hay quien no va a poder acceder al servicio de educación y no va a generar esa externalidad positiva. Entonces el gobierno tiene el rol, yo entiendo que sí, y con la salud lo mismo.
Una sociedad enferma va a ser menos productiva. Hay un spillover, hay un efecto derrame de que la gente esté en salud para que sea más productiva y todo el país esté mejor. Lo que pasa es que ahí de fondo está la misma discusión del individualismo o de la sociedad. Yo recuerdo que en la maestría discutíamos una vez si tú preferirías, y es una pregunta que pone a razonar mucho a uno, si tú preferirías ser un magnate podrido en dinero en una sociedad muy pobre como Honduras o Bolivia, o ser un ciudadano promedio de Suiza, o de Noruega, o de Finlandia, o de Suecia. Y ahí hay un tema de psiquis, de cómo tú te sientes frente a los demás, y de esa discusión del individualismo. O tú en Honduras vas a tener seguridad, vas a tener una casa inmensa. Va a tener poder. Va a tener poder, va a controlar los hilos del país, te va a poder ir de vacaciones para Suiza cuando tú quieras, pero tú vas a vivir en una sociedad empobrecida, inculta, poco educada, y hay quien prefiere eso. O tú prefieres irte a Noruega y ser un ciudadano promedio, claro, que anda con el noruego promedio. Creo que esos dos extremos ejemplifican claramente esa discusión entre individualismo y vivir en sociedad. Tú sabes que, claro, aprovechando ahí, haciendo una pregunta, trayendo un poco la pregunta que te hice iniciando el episodio. Ajá. Con la poca imaginación que ahora mismo tengo, veo como que el ejemplo de ser rico en Noruega o ser rico en Honduras o promedio en Noruega. Ajá. Pareciera que tiene un símil en mi cabeza con la pregunta que te hice al inicio, de los extremos. Claro. De que si tenemos todos prácticamente lo mismo o cada quien puede competir por quién tiene más y algunos no tienen nada. Entonces, ¿hay una relación directa? Sí, el argumento de igualar la sociedad, quienes están en contra de que la sociedad sea más equitativa, lo que dicen es que eso desincentiva la iniciativa privada de crecer y de tener más y de ser más en la vida. Claro, porque yo sé que yo no voy a poder ser un magnate en Noruega. Sí, si al final yo ganarme $1 millón mensuales va a implicar que me van a meter un impuesto de un 70% a mi ingreso, yo no tengo incentivo a ganarme $1 millón mensuales. Entonces quizá la sociedad no va a avanzar porque no tenemos... Pero tú también tienes que entender que el que gana $10,000 mensuales sí tiene incentivo a llegar a ganar 30,000, 40,000, 50,000. Y ahí hay una discusión totalmente subjetiva de dónde está ese equilibrio, dónde queremos llegar. Claro, pero entonces también eso se contradice un chin del promercado y de la procompetencia. Claro. Porque entonces no tiene sentido, como que cuál es la aspiración, para dónde vamos a ir. Sí, efectivamente. Ok. Sí. Okay. Entonces ya mencionamos reglas de juego, mencionamos que el gobierno debe velar por la competencia y evitar los monopolios, salvo los monopolios públicos. Porque, por ejemplo, en los bienes y servicios públicos que dijimos que el gobierno debería suplir, hay una discusión de si el agua debería estar privatizada, el servicio de agua a tu casa. Es un derecho que el gobierno debe suplir. El gobierno debe brindar el acceso a agua a todos los individuos de la sociedad. O debemos dejar eso en manos del mercado y que quien pueda acceda al agua y quien no. Quien pueda pagarla. Y la discusión, esa es la discusión, como... Sí, hay gente que discute eso. Hay quienes entienden que el agua no debería ser un bien público. Que debería estar privatizado. Mercado. Libre mercado. Si usted no puede pagar agua, no tenga agua. ¿Y hay alguna razón de eso? ¿Qué es más eficiente? Que el agua la va a valorar y va a acceder a ella quien de verdad la valore. Ok. Y luego está el argumento fiscal, desde el punto de vista de la cuenta del gobierno, de que brindarle agua a todo el mundo gratis o barata o subsidiada es una carga para el gobierno que pagamos entre todos. Entonces ahí vuelve la misma discusión del individualismo y la sociedad. Claro, y ahí... ¿Tú quieres subsidiar a quien no puede pagar agua? ¿Eso genera alguna externalidad positiva? Esa es la pregunta. Claro. Porque ahora mismo yo pago agua en mi casa. Yo sé que hay una vasta proporción de la sociedad dominicana que no paga agua. Claro, igual que yo estoy subsidiando el agua de ellos. Sí. Yo me siento cómodo subsidiando el agua de ellos. Yo quiero que todo el mundo en mi país tenga agua. Es el individualismo versus la sociedad. Claro. Hay que ser altruista o individualista. Sí. O sea, es complicado. Es complejo. Sí. Porque también depende mucho. Yo lo que siento es que depende mucho de a quién y a quién en específico yo estoy subsidiando. Sí. Porque esa es parte del problema, que es lo mismo que pasa con la luz. Sí, el agua no es el mejor ejemplo porque el agua no la paga nadie. O sea, muy poca gente paga el agua y subieron el agua. Sí. Es un tema. Pero entonces ahí confírmame algo, no sé si tú lo vas a abordar, y es el tema de que, por ejemplo, en caso de salud, y no sé si también pasa en el tema del agua, es que de ser privatizado no necesariamente va a ser eficiente, va a ser optimizador para la empresa privada ofrecer la cantidad de agua óptima para poder satisfacer la demanda total. Claro, por supuesto. Ahí hay un tema serio porque la empresa tiene un objetivo de lucro. Exacto. La empresa quiere exprimir hasta el último centavo posible y no lo estoy diciendo como una crítica, es un hecho. El objetivo de la firma es maximizar utilidades. Y si yo vendo agua y yo tengo el sistema
de acueductos de mi ciudad o de mi país, mi objetivo va a ser venderle agua al que me la pague y al que no le brindo agua. Claro. Y ponerle un medidor y cobrarle agua por litro, por galón, por no sé qué. Claro, Bien. porque si yo le vendiera el agua a todo el mundo al mismo precio Sí. que el que puede pagar la menor cantidad por el agua, entonces yo estoy dejando de ganarme Sí. mucho dinero. ¿Y cómo yo pudiese entonces discriminar quiénes pueden pagar más o quiénes Es pueden muy- pagar es muy menos? difícil. Es muy Pero complejo. ahora, si lo conectamos con la electricidad, que hay toda una evaluación. Podemos hablar un poquito de eso también. Sí. Hay toda una evaluación de privatizarla. Ahora, yo lo que no estoy claro, o sea, eso se pareciera mucho a lo del agua. Claro. En esa evaluación lo que estamos viendo es que se puede eficientizar de una manera de que eso funcione un poco, porque si no sería lo mismo del Sí, agua. sí, lo que pasa es que con estos dos servicios públicos, agua y luz, y algunos otros, basura en menor medida, recogida de basura, hay un tema logístico de tú brindárselo al mercado competitivo. Porque en nuestro caso, luz y agua, creo que no tengo ejemplos de agua. De luz creo que hay algunos. Creo que en España hay algunas comunidades que tienen. Pero tú tendrías que crear un monopolio privado para el agua. Ujú. Tú no Claro. puedes tener tuberías de diferentes compañías por ahí afuera. Sí, Y claro. que tú le compras. Porque lo eficiente desde el punto de vista de mercado es que haya varias compañías peleándose por brindarte el servicio más eficiente, más barato, de mejor calidad y que tú elijas uno de ellos. Pero eso es una locura con el agua. ¿Cómo yo voy a poner 10 compañías que todas tiren una tubería por aquí y yo elija la que yo quiera? Es un monopolio privado que hay que crear. Ujú. Y luego ahí viene el tema de que el monopolio, como tú mencionas, tiende a exprimir un excedente del consumidor, a generar una pérdida de bienestar social porque tiene la posibilidad de discriminar. Y luego está el tema de si el gobierno de verdad quisiera que todos tengan acceso a agua, subsidiaría a aquellos que entienden que no puede pagar el agua. Y le da un voucher, mira, a la compañía privada que brinda el servicio de agua, el gobierno a este segmento de la población lo que hace es que le hace una transferencia para que le brinde agua a ellos. Que sería prácticamente lo mismo que el monopolio Hay sea quien público. dice que es más eficiente. Por ejemplo, en Texas ahora hay un debate, no sé si en qué terminó, pero estaban por eliminar las escuelas públicas. Que todas las escuelas fueran privadas y que el gobierno lo que hace es que le pasa vouchers a los hogares para que estudien en escuelas privadas. Y ahí hay un tema de quién te dice que eso es mucho más eficiente. Sí. Que el gobierno maneja un presupuesto de educación y pagarle a los maestros y mantener los planteles escolares. Luego está una discusión que está por encima. Le damos voucher a todo el mundo. El que gana $500,000 al año tiene derecho a un voucher de eso. Hay quien dice que sí, porque paga impuestos, paga más impuestos que los otros. Hay quien dice que no, porque no lo necesita. Los vouchers deberían ser nada más para quienes no pueden pagar la escuela privada. O deberían ser iguales para todos. O deberían ser escalonados. A los que no pueden pagar le doy un voucher más grande. A los que pueden Claro. pagar un chin más le doy una Ahí discusión. se vuelve Y, lo compleja. mucho, y que también en algún sentido, porque yo diría, de verdad, lo que me sale de mi corazón es, el voucher debería ser para que no lo puede pagar. Pero, ¿qué tanto tú estás acomodando a la gente? Tú sabes, Sí. porque hace muy poco, yo no sé nada de eso, honestamente. Escuché, creo que fue hoy mismo al mediodía, señor, esta expresión está fuera de contexto, que en Puerto Rico son unos vagos. Que en Puerto Rico no Y va a pasar lo mismo en trabajan. Estados Unidos. O sea, Estados Unidos en general está Yo pasando no, eso. yo no tenía como que, yo no había escuchado esa expresión nunca. Y ahí sí me pregunto, Sí, o sea, hay un tan- estigma de los puertorriqueños. de tanto subsidiar, realmente también tú estás generando un problema. Claro. Pero ¿Entiendes? mira, si tú supieras, yo cuando fui ahora a Atlanta en específico, ¿verdad? Hay negocios que... o sea, porque hubo una crisis interesante en la pandemia, ¿verdad? Ujú. Porque muchas, o sea, los incentivos o las ayudas que se daban en el gobierno, o sea, yo conozco personas que viven en República Dominicana que eran americanos y le mandaban $700 mensuales. Para que tú vayas entendiendo. Ah, de Estados Unidos en la pandemia. Sí, en la pandemia de Estados Unidos, ¿verdad? Ujú. Entonces, en ese momento de la pandemia, los incentivos eran muy buenos y había temas de que no aparecía gente para trabajar. Ujú. Pero todavía en Estados Unidos pasa. Ahora los incentivos no son tan buenos, pero literalmente a la gente que no tiene trabajo le pagan, o sea, lo que me comentaron, un equivalente a lo que tú te ganarías en un trabajo medio tiempo. O sea, si en medio tiempo tú te ganarías unos $400, $500 trabajando medio tiempo mensual, Ujú. eso es más o menos lo que te pasa. Entonces, mucha gente lo que está haciendo, entonces, bueno, yo no trabajo, hago algunas cosas por fuera Sí, para que no se en declare gris, en un claro. trabajo. Incentivando la informalidad. Me pagan eso y entonces ahí está McDonald's, ahí está Chick-fil-A, ahí están diferentes negocios que no tienen gente para trabajar y tienen que entonces subir el salario O sea, mínimo. tú estás creando un incentivo Pues puede perverso ser. ahí. Sí. Claro. Y eso está creciendo muchísimo. Y el Ok. presidente Trump también quiere más. Entonces, Sí. es parte de la cosa del gobierno. Pero entonces, ¿a dónde era que estábamos hablando? Sí, yo te De diría que si yo, subsidiar. por ejemplo, el argumento es, si yo gano $500,000 al año y yo pago una tasa impositiva sobre mi ingreso considerable, yo quisiera un voucher de eso, pues yo soy, Claro. yo soy que estoy fondeando ese programa de vouchers.
Te estoy hablando de la perspectiva individualista. Claro, eso. De la perspectiva social, tú dirías, pero que tú no lo necesitas. Tú tienes ingresos de más para pagarle una buena educación a tus hijos. Claro. Tú no necesitas un voucher. Y que sería lo mismo que si tú te das un voucher, simplemente no me lo dé el dinero. Pero entonces a ellos es que le tengo que quitar el dinero para poder subsidiarlo. Claro. Efectivamente. Claro. Entonces, porque en la otra opción, que no hay voucher, yo por lo menos tengo la escuela y yo decido, siendo rico, vamos a decir, o ganando los $500,000, yo decido si lo pongo o no, pero claro. Aquí tú me estás excluyendo al 100%. Sí, yo la verdad estoy que es un fuera del debate, sistema. es un debate muy difícil. Sí, entonces miren, 2 roles más. Mencionamos regla de juego, competencia y monopolios, externalidad y bienes públicos, son 2 más. El otro que ese da para mucho y lo hemos tocado tangencialmente aquí, el de la redistribución. Hay quien establece que el gobierno tiene un rol de redistribuir la riqueza y el ingreso. Y hay razones para decir que no, porque lo mencionamos ahorita, eso desincentiva la iniciativa privada. O sea, si yo creo que el gobierno quiere hacerme igual a todo el mundo, ¿para que yo me voy a esforzar? Si al final vamos a ser iguales toditos. Soy socialista eso. Sí, suena socialista. Y podemos... Sí, exacto, eso te iba a decir, como que me imagino que pasa de maneras tan indirectas que realmente mucha gente está de acuerdo con cosas que son redistributivas, pero no la ve con ese nombre. Claro, lo que pasa es que la desigualdad, y ahí hay umbrales subjetivos de donde tú la quieres poner, pero lo que está claro es que una desigualdad extrema no es bueno para la sociedad. Que haya una sociedad de gente hiper rica y una gran masa social con mucha carencia no funciona para la sociedad como un todo. Para los que están arriba, obviamente que va a funcionar. Y después tú tienes que ver el mecanismo de incentivo de por qué esta gente está aquí. Hay quien dice que el que es pobre es porque quiere. Hay un dicho famoso de los libertarios. Pero no estoy diciendo que estoy de acuerdo. Hay una línea de pensamiento de que el gobierno tiene que tener un rol. Y de hecho, la mayoría de sistemas impositivos son progresivos. Un sistema impositivo progresivo lo que quiere decir es que le ponen impuestos más altos a los que más ganan y más bajitos a los que menos ganan. Y la definición misma de redistribución del ingreso es un impuesto progresivo. Claro. Ok, ya. Sí. No es quitarle para darle a otro. Pero ya. tú sí estás de acuerdo, por ejemplo, con que los impuestos sean progresivos. Claro. Regresivo sería si fuese lo contrario, exacto. Tú estás de acuerdo con eso, pero tú no estás de acuerdo que yo te diga que el Estado debería redistribuir. Pero un impuesto progresivo... es lo mismo. Un impuesto progresivo es una redistribución del ingreso. Exacto. Y luego es importante distinguir entre el ingreso y la riqueza. La redistribución del ingreso está casi que universalmente aceptada. Los que ganan más deben pagar más impuestos para ayudar a los que están abajo. La redistribución de la riqueza es más cuestionable, porque el ingreso es un flujo, es lo que te entra mensual o anual, y la riqueza es un stock, que es cuánto tú tienes. Redistribuir la riqueza es más complicado. Que, por ejemplo, que ahí lleva socialismo. Sí, ¿no? eso fue lo que hizo Chávez en Venezuela, por ejemplo, de quitar las cosas que tenían. Con la redistribución yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, creo que hay un rol. Los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, tienen unos sistemas impositivos bastante progresivos. Hay un impuesto sobre la renta de 40, 45%. O sea, se paga un impuesto bien alto a los que ganan mucho. Y eso va a una red de seguridad social que incluye salud, educación prácticamente gratuita o universal para todo el mundo. Y eso es una redistribución de la riqueza y del ingreso. O sea, esa es la definición del libro de texto. Entonces, redistribución del ingreso y de la riqueza. Y por último, hay cierto consenso también. No, hay pocos que cuestionan ese rol del gobierno y es la estabilización de la economía en momentos de crisis, vía política. No de crisis nada más, de ciclo económico. La política fiscal y la política monetaria. Estamos casi de acuerdo. Hay quienes abogan por la abolición del Banco Central y no a un sistema de patrón oro o de criptomonedas, digitales. Sí. Bueno, Milei habló de dolarizar y de abolir el Banco Central. Y hay países que están hablando de que quieren irse a cripto. Este muchacho Bukele en El Salvador estaba hablando de que iban para cripto. Son sueños libertarios. Sí. Yo creo que es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, pero si tú dolarizas, tú automáticamente estás quitando el rol. Eliminando la autonomía de la política monetaria. Claro. Tú no tienes posibilidad de amortizar los ciclos económicos vía política monetaria. Claro. Entonces, los economistas ortodoxos de la corriente más central están de acuerdo que el gobierno tiene un rol estabilizador de la economía vía política fiscal y vía política monetaria. Eso no hay cuestionamiento casi. Ok. Tú sabes que entonces me quedo con
me quedé esperando que tú mencionaras las famosas fallas de mercado. Sí. Entonces, me pregunto si está tal vez implícito en algo de lo que mencionaste o si tú lo vas a comentar ahora, pero no hace mucho vi un video de Milei que me impactó bastante, que él decía que las fallas de mercado no existen. Entonces, ¿podemos hablar un poco de eso? Sí, la mencionamos. Falla de mercado es los monopolios naturales. Una de ellas, la externalidad negativa. Otra de ellas, una falla de mercado es la desigualdad extrema, ¿no? ¿Pero qué pudiésemos decir con una falla de mercado en definición? Cuando el mercado no funciona de acuerdo a lo que la teoría económica te brinda de llegar a un equilibrio eficiente. Si el mercado por sí solo no llega a un equilibrio eficiente, se considera que hay una falla de mercado. El mercado está fallando. Claro, pero entonces una pregunta. Ahí pudiésemos dar por hecho de que si tenemos un escenario utópico, ideal, no existe realmente, donde hay competencia perfecta y yo altero una cosita que hace que la competencia sea ligeramente imperfecta, quiere decir que automáticamente yo estoy activando que aparezcan fallas de mercado. Lo que pasa es que, de nuevo, no es binario. No es que el mercado está fallando o no está fallando. Es que hay un espectro. No hay mercado perfectamente eficiente. Es ideal, como lo mencionaste. Ningún mercado es perfectamente competitivo y totalmente eficiente. Todos los mercados son imperfectos y todos los mercados tienen un poquito de falla de mercado. Lo que pasa es que hay que ver cuál es tu función de reacción, qué tanto tú entiendes que el gobierno debe intervenir ante un poquito de ineficiencia. Claro, o sea, pudiésemos decir que las fallas de mercado se corrigen solas o que necesitan intervención del Estado. Sí. O sea, se tipifican, o sea, ¿cómo se divide eso? No, es que, vamos a ver de nuevo, falla de mercado, monopolio natural. Si un mercado automáticamente o por presiones de los grupos de interés tiende al monopolio, por ejemplo, eso es que el mercado está fallando. Y lo que se entiende es que el gobierno tiene un rol de intervenir en ese mercado para evitar que ese monopolio se forme porque es socialmente subóptimo. Pero entonces una pregunta. Ajá. ¿El Estado debe de intervenir El gobierno debe de intervenir cuando ya ve que la falla no se arregla sola o debe de intervenir inmediatamente? Porque se supone que si algo se mueve en una economía donde hay libre mercado, si algo se mueve, entonces automáticamente el mercado se ajusta. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el ejemplo que puse de monopolio o de la concentración de mercado, el poder de mercado, es bastante difícil de identificar dónde tú dices que hay demasiada concentración. Por ejemplo, ahora estaba el tema de que hay una puja por Netflix. Están Warner Brothers y Paramount queriendo comprar Netflix. Y hay reguladores, hay actores del gobierno que regulan, que dicen que eso crearía una concentración muy alta. Como todo en economía, hay quien te dice que eso no genera una concentración lo suficientemente alta como para generar una pérdida de bienestar social. Y que hay que dejarlo que se junten, que Warner compra a Netflix o que Paramount compra a Netflix. Habrá quien te traiga argumentos válidos, habría que sentarse a verlo de manera objetiva. Hay quien te dice que la adquisición de Netflix por Warner o por Paramount te crea unos conglomerados muy grandes que le brinda un poder de mercado muy alto y que le permite poner unos precios que son ineficientes para el mercado. Claro, y entonces ahí es que viene la misma pregunta de lo del tema de Microsoft, que en ese momento, tú me corregiste, más del 90% de la computadora era Microsoft. Y la gente no puede dejar de ver Netflix y como que es otra cosa. O sea, no hay un poder de mercado ahí un poco. O sea, aunque haya un oligopolio / monopolio, hay una decisión como que puede tomar el consumidor final. Si para mí que tú me pongas la suscripción a 5,000 pesos no me es viable, entonces tú vas a perder suscripciones y automáticamente tú vas a bajar el precio, ¿no? Sí, pero entonces Netflix no es tan tonto para llevarte la suscripción de 400 a 5,000. Netflix te la va a subir 50 pesos. Sino que le va a poner un punto. Donde ellos saben, claro, el monopolista enfrenta una función de demanda con pendiente negativa. El monopolista, la empresa monopolista, sabe que tiene dos escenarios posibles, siendo binario. Puede vender mucho barato o puede vender poco caro. Eso es lo que puede hacer el monopolista. Vender mucho barato y tener un ingreso por eso o vender poco caro. Bien. El problema que resuelve el monopolista es encontrar el punto. Te di 2 puntos nada más. Mucho barato y poco caro. Pero entre esos 2 puntos hay infinitas posibilidades. Un chin menos, más caro, un chin menos, más barato, un chin menos. El problema que resuelve el monopolista es encontrar el punto que maximiza su ingreso, su beneficio. Que no coincide con el maximización del bienestar del consumidor final. No, claro, el monopolista maximiza su beneficio. Y usualmente eso está en un punto donde ellos... Claro, no es un problema que resuelven a lápiz y papel como uno lo hace en clase, pero el Netflix o quien compre Netflix
van a subir el precio de la suscripción porque saben que hay pocas alternativas y que crear alternativas nuevas toma un tiempo y toma una inversión inicial grande. Entonces te van a subir la suscripción de 450 pesos a 600. Mucha gente va a dejar de usar el servicio, pero el efecto precio más que compensa el efecto cantidad. O sea, la cantidad de clientes que pierden es menos que lo que se quedaron y pagaron más. Claro. Entonces, no, ahí y la probablemente no lo pierdan también porque el tema es que quien compre lo va a poner solamente en Netflix. Claro. Entonces, si yo quiero ver la película de esta gente, yo voy a tener que ir a Netflix, valga lo que Sí, valga. Vlad le dice que no vean Netflix. No, y ahí la pregunta sería ¿qué tanto debería de meterse el gobierno, el Estado? Hay una pérdida irrecuperable de bienestar para la sociedad. Claro, pero ahí me pregunto, me siento que estoy en clase, señora, escúcheme, yo soy así en clase. Ahí me pregunto, ¿el Estado debería meterse en todo? O sea, todo lo que parezca un monopolio, el Estado debería decir, o sea, todo. Aunque estemos hablando de mercado de paleta. Buena pregunta. O sea, no puedo responderte. No, tendría que pensar en escenario donde no. Ok, pero eso no es una discusión. De entrada, viene básico, sí. Ok. Todo lo que viene básico. La alimentación de la gente, servicio básico. Netflix es un servicio básico. Sorprenda. Casi ya. Pan y circo pareciera que es importante. Lo único que tú tendrías que tener una filosofía de vida, una visión de la vida, un poco como... Sí. Mira, con las redes sociales hay un efecto contagio también, que llega a una masa crítica donde dejarla no hace sentido para el que la usa. ¿Cómo así que? Instagram, por decir algo. Hay alternativas, pero ya tú tienes un efecto red. Todo tu contacto están en Instagram, toda tu familia, todos tus amigos. Que irte a otra red social no te brinda ningún beneficio, no hay ninguna utilidad en irte para otra red social. Y eso genera monopolio también. No estoy diciendo que el gobierno debe regularlo y romperlo y evitarlo, pero cuando hay efectos contagio o efectos red, son escenarios que generan monopolios de los cuales es difícil deshacerse. Porque la gente no tiene incentivo a irse para ningún lado, porque no hay otro lado, todos estamos aquí. Hasta que no se crea una masa crítica en otro sitio. Por ejemplo, con X, la antigua Twitter, cuando Elon Musk la compró, que se volvió más de derecha y demás, mucha gente dijo que se iba y surgieron 2 o 3 alternativas, Mastodon, Blue Sky, pero no crearon esa masa crítica para generar un éxodo hacia allá. Claro. Entonces eso es poder monopólico. Quizás eso no es un servicio básico, no es indispensable que el gobierno se meta a romperlo, porque no... Y luego, por ejemplo, con las empresas televisivas que se encargan de informar al pueblo. El gobierno tiene un rol ahí de velar porque no se crea un conglomerado que tenga una narrativa única que vaya en línea con los dueños de esa compañía. Ah, pero eso es lo mismo que pasaría con Netflix. ¿Eso es Netflix? Sí, de hecho, detrás de la decisión de si Netflix la va a comprar Warner Brothers o Paramount, hay un tema ideológico detrás. Porque lo que se dice es que la gente de Paramount están más alineadas con la gente de Trump y de la derecha, más conservadores, y quieren quitarle lo woke a Netflix. Claro. Y del otro lado hay una mayor libertad editorial para que Netflix haga lo que quiera, que es lo que ha hecho siempre, ponernos a Blancanieves negra, a Aquaman con el pelo rojo. Y detrás hay una batalla ideológica. Y como el gobierno ahora mismo es conservador, está Trump en el gobierno, como que se está intentando bloquear que la compre Warner Brothers. Y si no la compra Paramount, por lo menos que no la compre Warner. Lo que leí es que por ahí va la cosa. Ok. Pero con Netflix es menos, porque es un tema cultural. Pero cuando es noticia, por ejemplo. Sí, claro, tiene un poder sobre la gente. Si todos los canales de televisión dominicana lo tuviese un grupo empresarial, eso es un problema. Sí. Para la sociedad eso genera un malestar, o sea, genera una pérdida. No, el dueño del grupo empresarial no está de acuerdo con el gobierno y ya estamos todos en desacuerdo con el gobierno porque nos va a dar esa noticia. Tumba el gobierno. Literal. Tumba el gobierno. Literal. Sí. O se roba un dinero y nadie lo sabe porque no lo dicen en su canal. Ah, también. Le dicen que mándale $500,000 a ese muchacho ahí para que no hable. Sí. O sea que prácticamente ya este episodio, por lo menos con este comentario, va a tomar otra matiz. Pero prácticamente eso es lo que está pasando a nivel general con todos los medios de comunicación. Lo único que no es un partido político ni nada por el estilo, sino que son como agendas fuertes, invisibles, reales. Sí. ¿Tú dices en la República Dominicana? En el todo el mundo. Sí. Sí, pero con la comunicación pasó algo y es que las redes democratizaron bastante la opinión pública. Ha ayudado. Sí. Claro, pero en los 90 habían 2 canales, 2 noticieros y era lo que ellos dijeran. No, pero yo me estoy refiriendo a que prácticamente... Esto puede ser una sobremesa si ustedes quieren, pero prácticamente todos tenemos opiniones relativamente similares. Sí. Todos tenemos ambiciones relativamente similares. Hay una narrativa central.
A mí me pasó eso, manejando por la Luperón, creo que fue. Yo venía por la Luperón y yo dije, yo quisiera tal y tal cosa. Y yo dije, pero ven acá. ¿Y por qué a mí no se me antoja hacer X y Y cosas? Todas estas cosas que a mí nunca me han pasado por la cabeza que yo quiero o no quiero. ¿Por qué? Sí, porque te lo dijeron. Y mira, Los yo me escucharon. desconecté después de esa. Te lo están vendiendo fuerte. Yo Claro. me desconecté. No, o sea, tenemos todos, como quien dice, el mismo insumo de cómo pensar. Ujú. El marketing. Y de qué comprar, y de qué tener, y de qué aspirar. Sí. Es fuerte eso. Sí. Hay que es- bajarse del tren. ¿Eh? Hay que bajarse del tren. Hay que bajarse de ese tren. Sí, ya. pero es fácil Sí. decirlo también. Miren, Todo quisiera un tema. resumir, si vamos a cerrar, Ajá. con los 6 roles que los economistas están de acuerdo que debe tener el gobierno en la economía. Número 1, reglas de juego, propiedad privada, seguridad jurídica, esa es la principal. Número 2, velar porque la competencia funcione, de la eficiencia del mercado, evitar los monopolios, los oligopolios, el poder del mercado, la concentración de mercado. Número 3, bienes y servicios públicos. Hablamos de varios, educación, salud. No mencionamos, bueno, lo mencionamos, la externalidad positiva que genera que la población esté educada y saludable para la productividad y para vivir en un mundo en armonía. Bienes y servicios públicos. Tercero, redistribución del ingreso y de la riqueza, más cuestionable, pero los impuestos progresivos son exactamente eso, una redistribución del ingreso. Número 5, externalidades positivas y negativas, fomentar las externalidades positivas y evitar o penalizar las externalidades negativas. Contaminación, cigarro, alcohol. El gobierno tiene un rol para desincentivar esas actividades que generan externalidades negativas y fomentar las que generan externalidades positivas. Y por último, la estabilización de la economía vía la política monetaria y fiscal. Otras políticas por ahí, pero principalmente la política monetaria y la política fiscal. Excelente. 6 roles. Eso me pareció fenomenal. Estoy tratando de batallar el impulso de pedirte que defina bien público y porque la mayoría de la gente le dice bien público a otra cosa. Sí. Suena como el momento ideal, Bien, creo que sí. bien Ajá. público, un bien que es no rival y no excluyente. Ok, pero explícaselo a la gente. Pero la gente dice que no, porque Más diccionario. la educación pública, eso no es... Sí. Ajá. Un bien público es un bien que es no rival. No rival quiere decir que yo usarlo no evita que otro lo use. Bien. Y un bien no excluyente es un bien que yo no puedo evitar que otro lo use. Sí. Ok. Entonces, la carretera de ir para Bávaro, cuando yo la uso, salvo que haya tapón, no implica que otro no la puede usar. Y es no excluyente. Bueno, hasta cierto punto es excluyente porque hay peajes. Yo me he dado cuenta que eso es como un espectro también. Sí, Porque hay- en momentos un claro, bien puede ser sí, público y no sí, público. Claro, claro. Pero antes de llegar al primer peaje, la carretera de las Américas es un bien público porque no excluyente y es no rival. Sí, O sea, tú no puedes evitar que la gente esté ahí y Claro. que yo esté ahí no significa que tú no puedas estar ahí. exactamente. Esas son las 2 características de un bien público. Y luego ahí viene cuasi público. Hay una Sí. discusión más amplia al respecto. Pero hay, bueno, una falla de mercado, el problema del free rider, no sé cómo se traduce free rider. Ay, tiene una traducción, pero no Sí, me acuerdo. tiene una traducción, pero no me acuerdo. Lo que pasa es que uno lo aprendió en El Oliver. polizonte, yo no sé qué. Polizón. ¿Pero en qué? Problema del polizón. Ajá. Ah, ya. Que cuando todos fondeamos un bien público y hay alguien que no aporta para fondearlo y lo usa. Ese es un polizón. Es un... Como los motoristas, entonces. Como la gente que anda informal y usa cosas públicas. Sí. Bueno, los motoristas que no pagan peaje. No, o Exacto. no aplican. Hasta cierto punto sí. Bueno, o que yo use la calle que está asfaltada y yo no pago impuestos. Sí. Ah, ok, Claro. ok. Ya. Sí. Entonces, como eso no se puede evitar, ¿cuál es el tema con eso? Que es una falla de mercado. O sea, eso ahí no está funcionando. Que esa es la razón por la cual, por ejemplo, ese tipo de servicio no te lo puede dar el sector privado. Claro. Y es porque siempre va a existir personas que lo pueden usar, porque Ujú. como es público, o sea, Sí. que tú no puedes excluir a la gente de ahí. Claro. Entonces tú vas a tener que permitir que sea el Estado que lo Eso. ofrezca, porque el privado no va a poder Sí. evitar que la Claro. gente Si no pague por vivimos él. en una comunidad cerrada y decidimos hacer un parque y nos ponemos de acuerdo que cada uno tenemos que poner 10,000 pesos para hacer el parque y hay un fulano en un apartamento o en una casa que dice que él no va a poner 10,000 pesos porque él no quiere parque, pero nosotros seguimos con la iniciativa de poner el parque y el parque va a ser público, no rival y no excluyente, ese tipo es un polizón porque él va a Claro. poder llevar su perro al parque, Ujú. pero no puso los 10,000 pesos. Ujú. Entonces, si dejamos que la actividad privada haga eso, no se va a hacer nada nunca. Eso tiene que suplirlo el Estado, el gobierno. Exacto. Claro. Eso viene de esa naturaleza, lo suple el gobierno por lo general. Entonces, ahí es que como que más o menos conecto los puntos. Cada vez que hay una falla del mercado, El gobierno interviene. pareciera que el gobierno tiene que... Sí, y de nuevo La mano no es, sanadora. no es binario. ¿Cómo así? No es que hay falla o no hay falla. Ya. Hay grados y hay umbrales donde el gobierno decide intervenir y donde no. Okay. ¿Quién hace una escuela en Junumucú, en un campito de Junumucú, con incentivo privado de mercado? ¿Quién va a poner un colegio en Junumucú? No hay forma. No hay forma. Ujú.
Entonces ahí donde no llega la educación, tiene el gobierno que lleva el servicio público de educación a esos estudiantes. Claro. Okay. Buenísimo. Ahí el mercado no está funcionando. Exacto. No hay incentivos de mercado para ofertar el servicio de educación en un campito donde nadie la va a pagar. El gobierno tiene que intervenir donde el mercado falla y brindar ese servicio. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Lo hace bien? ¿Lo hace mal? Eso es todo otro episodio. Claro, sí, claro, efectivamente. Este episodio es de los roles que la teoría dice que el gobierno. Luego está la discusión que no es ni siquiera de economía, es de política, de cómo lo hace, de qué tan satisfecho estamos como lo hace. Y mucha gente, lo mencioné al principio, confunde esas dos cosas. Hay gente que es antisistema, antigobierno. Tú lo que eres es antipolíticos que gobiernan. Claro. Bien, la mayoría de las personas que llevan ese discurso antigobierno, lo que son es antipolíticos que gobiernan. Tú quieres un gobierno que te brinde... O sea, tú dices antipolíticos que no están haciendo el trabajo bien. Exacto. Claro. No políticos en general. Porque la mayoría de las personas que dicen que son antigobierno quieren un gobierno que le brinde educación, salud, calles, transporte público, luz, no sé, agua, seguridad ciudadana, seguridad soberana. Quieren todo eso. Pero los que están a cargo de hacerlo, lo están haciendo tan mal, se están robando una parte y el ciudadano confunde estar en contra del gobierno y estar en contra de quienes están en el gobierno. Entonces no es que tú eres antigobierno, tú eres antipolíticos que gobiernan. No, buenísimo. Yo creo que eso está clarísimo. Y creo que es importante que la gente entienda eso. Porque la verdad que yo, que no estudié economía, ¿verdad? Y estos temas en específico, nunca me he puesto a pensarlo tan profundamente. Cuando tú lo enlistas, son muchas cosas que hay que hacer. Sí. Pero en la mente de la gente, probablemente igual que yo, no estaba. No, y que nosotros lo estamos viendo aquí en una lista, pero cuando tú te sientas a darle cabeza, todo esto se mezcla una cosa con la otra, incentivo, desincentivo, que si el Estado, que si se mete, que si no se mete. Y es por este tipo de cosas que después que yo comencé a estudiar economía, a mí se me hace tan difícil opinar de las cosas. Claro. Cada bullet de esto es un capítulo de un libro entero. Literal, ¿Entiende? exacto. Hay subtemas ahí que esos... Entonces, por eso a la gente se le hace muy fácil salir a la calle, opinar de que si está pasando esto, si debería estar pasando aquello, pero tú no tienes una idea del impacto en otras cosas. La complejidad. Y de cómo eso se interrelaciona. Una locura total. Así que usted, antes de hablar, reflexione muy bien. Ese es el resumen de lo que está diciendo. Y que vamos a nosotros traer más episodios para que la gente pueda tener como un conocimiento y pueda opinar con un poquito más de información y más entendimiento. Sí. Eso es muy importante. Bueno, así que comparte este episodio con esa gente que también debería de entender que es cómo funciona el gobierno y la diferencia del gobierno y el Estado, que es muy importante. Sí. Y Oscar Iván, gracias por estar con nosotros. Gracias. La verdad es que tus episodios siempre nos arrojan luz. Por lo menos a mí, que no estudio economía, aprendo mucho contigo. Y yo sé que la gente también lo valora. Así que si quieren algún otro episodio, tú que llegaste a esta parte con Oscar Iván, aprovecha, déjalo en los comentarios. Así él se motiva, lo prepara como siempre lo hace y grabamos un próximo episodio. Muchísimas gracias. A ti.